¿Qué busca usted en una iglesia? ¿Qué elementos son los que usted debe de considerar a la hora de elegir en qué lugar usted debe de congregarse? Estas fueron algunas de las preguntas que se hicieron en un estudio muy fuerte, en donde millones de personas participaron en sus respuestas. Lo interesante es que ante estas preguntas la respuesta que dio el estudio fue la siguiente. Y ellos dicen, y lo cito, y dice: la cosa más importante que una iglesia hace para atraer a más personas es tener un gran parqueo. En segundo lugar, decía el estudio, tener una buena guardería de niños. Y así las respuestas variaron específicamente desde estas que les acabo de mencionar hasta la comodidad de la silla, si tenían aire acondicionado o no, la amabilidad de las personas que reciben a la entrada, el estilo de música, entre otras cosas. Ahora, ¿es a eso a lo que la Biblia le llama iglesia local? ¿Es a eso a lo que la Biblia le llama congregación de santos? ¿Realmente son los elementos que constituyen una iglesia local verdadera? ¿Eso es la eclesía por la cual Jesús derramó su sangre en la cruz? En este estudio, ¿dónde está la vida del pastor? ¿Dónde está el manejo de la palabra de Dios dentro de esa congregación? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde la búsqueda de santificación? ¿Dónde la vida de oración? ¿Dónde los sermones expositivos desde el púlpito? Lamentablemente, cada vez más, el criterio, el discernimiento de los llamados cristianos decae cada vez más, precisamente porque ante el menos conocimiento de la palabra que hay hoy en día, menos discernimiento hay de lo que debería de ser la eclesía. Y por eso es que hoy en día se le llama iglesia a cosas que delante de Dios en la Biblia ni siquiera se acercan a lo que son una verdadera iglesia. Y precisamente porque la iglesia de Jesucristo no se trata de un edificio, de una institución o de un grupo de personas que se reúnen precisamente alrededor de un mismo estilo de música, un buen ambiente. La iglesia no es un grupo o asociación de personas con gustos similares o una empresa mercadológica. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la eclesía, es decir, de aquel grupo de personas llamados afuera del mundo, precisamente porque han sido redimidos por la sangre del Cordero, para rendirle culto de adoración verdadero en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Es el grupo de personas que han sido redimidos, adoptados, convertidos, justificados, santificados y en última instancia glorificados, para exaltar la gloria de aquel que los salvó. Eso es eclesía. Y precisamente la iglesia de Jesucristo, algo que se ha olvidado, es que la iglesia de Jesucristo es aquel reino de Dios que Jesús nos pidió orar en la oración del Padre Nuestro. Cuando le decimos venga tu reino, precisamente la eclesía, la iglesia, es la manifestación del reino de Dios en la tierra. No es la asociación de un grupo de personas que se reúnen en un lugar con aire acondicionado para simplemente tener gustos similares y calmar su conciencia de que tienen que ir a un lugar para pertenecer. La iglesia de Jesucristo es el reino de Dios espiritual manifestándose en la tierra, en donde Él reina con libertad en el corazón de cada miembro de esa iglesia. La iglesia es la comunión de todas las almas a las que el Espíritu Santo nos ha dado vida eterna. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia le pertenece a Jesús. Amén. La iglesia está bajo el gobierno de Dios y la autoridad de Jesús. Es su expresión en la tierra. Es el rebaño de Dios. La iglesia es aquel reino de reyes y sacerdotes, aquella nación santa, aquel pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que testifiquen y para que anuncien a viva voz las proezas de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y ese es Cristo Jesús. Lamentablemente ahora es normal
que se le llame iglesia a reuniones que no son bíblicamente iglesias. Es lamentable que ahora el pragmatismo del mundo, el pragmatismo propio de nuestra época, nos interpreta lo que debería ser la iglesia, lo que debería ser la vida de la iglesia, lo que debería ser el propósito de las iglesias locales, lo que debería ser la comunión de las iglesias y el hacer de las iglesias. Y eso no es más que mundanalidad. Porque precisamente aún hasta los cristianos más sinceros actualmente se están tragando esta mundanalidad y desviándose de aquella verdadera expresión de gracia, de gloria hacia nuestro Dios, de aquella expresión del reino de Dios en un lugar donde santos se congregan, llamado eclesía o iglesia. Actualmente son muy pocos los que ven la iglesia como debemos de verla, y más que verla, pertenecer a ella. Y es lamentable porque la iglesia y toda iglesia local, toda congregación local, es la manifestación del reino espiritual de Dios en ese lugar. Es en su iglesia, es por su iglesia y para su iglesia que la vida del reino de Dios se manifiesta. Toda comunión, debemos de entender que toda comunión, todo ministerio, toda vida espiritual, todo discipulado, todo crecimiento de un cristiano, toda madurez de un cristiano, toda santificación de un creyente verdadero se lleva a cabo en la iglesia, por medio de la iglesia. Y toda función del reino de Dios es para su iglesia y dentro de su iglesia. Todo don, toda habilidad otorgada por Dios es para su pueblo y de su pueblo. Y para que éste, a través de estos dones y habilidades, anuncien el evangelio de la gracia y de la preeminencia de Cristo Jesús sobre todos nosotros. Por eso 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si en un lugar no se exalta y no se predica, no se sermonea acerca de las grandes proezas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de su gloria y preeminencia, ese lugar no es pueblo de Dios, no es iglesia local verdadera. Por eso es que el sermón de esta mañana se titula secta o iglesia en donde me estoy congregando realmente. Es que dentro de 2 semanas nosotros vamos a iniciar una gran campaña en la iglesia. Para aquellos que nos visitan, una campaña es cuando nosotros tomamos una serie, un solo tema de predicación, y todos los ministerios de la iglesia, juntamente con ustedes, los asistentes y miembros de la iglesia, participamos no solamente de evangelizar durante esas semanas previas a los cultos y traer luego a esas personas a la iglesia, sino que centrarnos en un tema de edificación espiritual muy fuerte. Y por lo tanto vamos a comenzar nosotros dentro de 2 semanas una gran campaña que se titula El Misterio de Cristo. Recuerden que en la Biblia aparecen 2 misterios: el misterio de Dios y el misterio de Cristo. El misterio de Dios es la preeminencia de Cristo, Cristo gobernando, Cristo como Rey, Jesús como el Dios encarnado. Pero también está el misterio de Cristo, que es que una vez Él resucitó y vino a morar entre los seres humanos, se conformó a aquello que se llama iglesia o eclesía, que es la expresión de Jesús en la tierra, la continuidad de la expresión de Cristo, es su cuerpo. Y eso es lo que vamos a hablar durante 5 semanas. Por lo tanto, hoy lo que estamos haciendo en estas pre-campañas o predicaciones de pre-campaña es precisamente hablarle a usted y abrirle los ojos de la importancia que es hablar y explicar lo que es la eclesía, porque lamentablemente hoy muchos ignoran el propósito de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Qué es congregarnos? ¿Cuál es el objetivo de congregarnos? ¿Escuchar únicamente palabra? ¿Ese es el gran objetivo de congregarnos únicamente? ¿Qué es la iglesia? ¿Pertenezco a la iglesia? ¿No pertenezco a la iglesia? ¿Para qué pertenezco a la iglesia? Y por eso este día nosotros,
para entender la importancia de alguna manera de esta campaña y la hermosura de este misterio de Cristo, es que vamos a responder la pregunta que se hizo al inicio en ese estudio que se hizo en Estados Unidos y otros países, y es: ¿cómo reconocer a una iglesia local cristiana verdadera? ¿Cuáles son los elementos que debe de existir en una congregación local para que esa congregación local se considere una iglesia cristiana verdadera y no una falsa iglesia? Pues precisamente para entender estos elementos, estos 5 elementos que constituyen, que vamos a ver en esta mañana, que constituyen a una iglesia o a la iglesia de Jesucristo y por lo tanto a cualquier congregación local como verdadera, entonces vamos a leer un gran pasaje. Aquel pasaje en donde aparece la primera vez en todo el Nuevo Testamento la palabra eclesía, y nada más y nada menos definida que por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 28. Por favor, vamos a leer Mateo 16, del versículo 13 al 28, y es en este pasaje en donde Jesús, sin haber ni siquiera iniciado la iglesia oficialmente en el mundo, define del propósito, de la misión, del objetivo de la eclesía. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que él es el Mesías. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En este pasaje tan especial, es la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece por primera vez la palabra eclesía. Cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi iglesia. Y es que precisamente en este pasaje, en donde Jesús establece, define claramente los elementos que constituyen, que mantienen, que edifican y que califican a un grupo de personas como iglesia local. Es en estas palabras, es en este contexto, es en esta narrativa de Mateo que nosotros encontramos los elementos que
definen lo que es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son estos elementos que califican a la iglesia verdadera de Jesús? Pues son 5 que encontramos acá. El primero de ellos es que la iglesia es la congregación de los redimidos que hacen una sola confesión, que Jesús es el Cristo. Vamos a leer, antes de leer, quiero explicarles algo. Vamos a leer la primera parte del versículo 13, por favor, dice. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo. Aquí está. ¿A qué región llegó Jesús? Cesarea de Filipo. Mire, esta región de Cesarea, si usted ve el mapa de Israel, usted va a notar que se encuentra al norte, bien al norte de Israel. Antes no se llamaba Cesarea de Filipo, sino que esta región se llamaba Paneas, en honor al dios griego, al dios falso, obviamente al dios griego que se llamaba Paneas o Pan, el dios del pan. Aquel nombre que se le da a las flautas que se hacen de pan. ¿Cuántos han comido flautas de pan? ¿Ok? Esas flautas de pan fueron hechas, no por eso vas a dejar de comerlas. Quiero que entienda que fueron las primeras ofrendas que se le dieron al dios pan. Fueron creadas para el dios pan. En esa forma era para el dios pan. Se llamaba Paneas. Pero con el tiempo esta ciudad fue entre múltiples historias y eventos históricos dentro de la misma. En un momento dado fue destruida esta ciudad, y entonces vino precisamente un César Augusto, quien participó de la reconstrucción, mandó a reconstruir la ciudad, y por lo tanto en honor a este César Augusto que se le da el nombre de Cesarea de Filipo. Y se le da precisamente el nombre así porque hay otra ciudad que se llama Cesarea, pero en otro sector, y para diferenciarse le dieron el nombre de Cesarea de Filipo. Lo interesante es que esta ciudad, precisamente como adoraba al dios Pan, no solamente era un centro de oración de este dios falso, sino que de múltiples dioses. Algo característico de la ciudad es que ellos están acostumbrados a asignarle a cualquier ser creado el nombre de Dios, y para ellos les era un dios. Y por eso que incluso al César le erigieron un templo y comenzaron a adorar al César como que si fuera un dios. Entonces encontramos una ciudad sumamente idolátrica, una ciudad en donde, aunque no estaba gobernada por judíos, pero sí habían judíos que estaban participando de su cultura y de alguna manera se habían mezclado con este paganismo propio de Cesarea de Filipo. Pues fue precisamente en esta ciudad, en medio de una ciudad completamente idólatra, en donde era costumbre idolatrar seres creados, es que Jesús les pregunta al entrar ahí: ¿quiénes dice la gente quién soy yo? Qué interesante, porque cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿quiénes dicen los seres humanos de esta ciudad y de en general quién soy yo? Y precisamente el versículo 14 nos dice: y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Y entonces viene Jesús y les pregunta: ahora, vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿A quiénes Jesús le estaba preguntando? A sus discípulos, a aquellos que iban a ser la eclesía. Y les pregunta la pregunta más importante de sus vidas, la confesión que sostiene y que define a una iglesia. ¿Quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y respondiendo Pedro, Simón, en nombre de todos los discípulos, le responde: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues esto, mis amados, es la confesión sobre la cual la iglesia verdadera se reúne. Si hay una pregunta que solo la iglesia verdadera, solo la iglesia cristiana verdadera responde en todo el mundo, es: ¿quién es este Jesús? Pues este Jesús que nosotros predicamos, al cual nosotros oramos, al cual nosotros proclamamos, aconsejamos, enseñamos todos los días de nuestra vida, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y precisamente esta es la confesión que constituye a la iglesia. Si usted no confiesa eso, usted no es parte de la iglesia, usted no es iglesia.
Si usted asiste a una iglesia local en cualquier ciudad en donde no se hace esta confesión acerca de Cristo, salga de ese lugar, porque esa no es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera en el mundo se define por su cristología. Así Jesús la definió. La manera en que usted puede reconocer si una iglesia local es una iglesia verdadera es por su cristología, por lo que hablan acerca de Cristo, por si Jesús es la deidad o no para ellos, si Jesús es el Dios salvador para ellos o no, si Él es el Dios encarnado. Por eso el apóstol Pablo dijo acerca de Jesús que Él era la piedra que, ¿cómo le llamó a Jesús? La piedra angular, sobre el cual se edifica el edificio llamada la eclesia. Jesús es la piedra del ángulo, la piedra entre las dos paredes que sostienen todo el edificio. Él es la piedra de la esquina, la piedra del ángulo, de cada uno de los 4 ángulos. Él es la piedra sobre la cual se edifica lo que se llama iglesia. Jesús mismo le llamó la iglesia. No es el aire acondicionado, no es el estilo de música, no es el estilo del liderazgo, no es la cantidad de ministerios, no es si el nombre es bíblico o no de ese lugar lo que constituye a una iglesia como verdadera local, sino su confesión cristológica. Es lo que define si una iglesia local es cristiana o no es cristiana, porque solo la iglesia cristiana verdadera es la que tiene la verdadera visión correcta y bíblica acerca de quién es Jesucristo. Y no es una visión sentimental como sucede en muchos lugares que se llaman iglesias locales. Porque no es una visión sentimental acerca de Jesús, no es una visión superficial acerca de Jesús. No se le ve a Jesús como un profeta, no como un mortal. En una iglesia local verdadera se le ve como aquel que es el unigénito del Padre, el Dios encarnado, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo y Señor nuestro. Esa es la confesión sobre la cual nos congregamos los creyentes. Por eso dice la Escritura claramente, Pablo lo dijo, que si alguien predica a otro Cristo, sea maldito ese que predica a otro Cristo, sea anatema. Y si alguien les predica un evangelio diferente al cual la Biblia establece, sea maldito y sea anatema ese tal. Porque lo que constituye una iglesia es nuestra cristología, es lo que confesamos. Por eso lo que hoy en día, en un mundo postmoderno tan fuerte en el cual vivimos, la doctrina fundamental más atacada hoy en día es cristología. Y es que precisamente en este pasaje nos dice Jesús, nos narra Mateo, que la iglesia no es un grupo de personas que necesitan una charla motivacional como sucede hoy en día en muchos lugares que se llaman iglesia. Una iglesia local no es un grupo de personas que se reúnen para que les den charlas motivacionales. No es un grupo de creyentes que les gusta el mismo estilo de música. No es un conjunto de personas no redimidas que se reúnen para que se les ayude en sus adicciones. No es la iglesia, no se trata de la reunión de personas que buscan una mayor experiencia espiritual. No es un grupo de personas que se reúnen para practicar rituales y tradiciones sin sentido. Tampoco la iglesia es un grupo de personas que se reúnen para que simplemente se les divierta o se les haga reír con chabacanadas. La iglesia verdadera es la congregación de los santos de Dios que se reúnen cada día, cada noche, cada mañana, cada mediodía, en el trabajo, en las casas, con los hijos, con la esposa. Nos reunimos para una sola cosa, para confesarnos mediante la alabanza, el sermón, el discipulado, que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es eclesía. Nos reunimos para hacer la misma confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya sea en la alabanza, ya sea en la adoración, ya sea en el discipulado, ya sea en la plática, ya sea en el sermón, en cualquier parte de la liturgia, la iglesia de Jesucristo se reúne, se congrega para hacer esta gran confesión. Si algo Pablo le recuerda a Timoteo, es cuál es nuestra confesión. Cuando Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, Pablo le escribe y le enseña a ser pastor y le dice: recuerda algo,
Recuerda cuál es nuestra confesión. No prediques cualquier cosa, Timoteo. No prediques chabacanadas. No hables de ti mismo. No hables de tu pasado. No hables de tus experiencias como ser humano. Haz la confesión cada día que te reúnas, porque esa es la eclesía. La eclesía se levanta bajo la confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo se lo dice a Timoteo. 1 Timoteo 3 del 15 al 16 dice: pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Columna y que baluarte de qué? De sus experiencias, de sus filosofías, de sus chistes. ¿De qué es columna y baluarte la iglesia del Dios vivo? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Por eso luego dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esta es la confesión que hacemos la iglesia en todo el mundo. Si hay un lugar en que esta confesión se hace cada vez que usted se congrega, ese lugar es una iglesia. ¿Cuál confesión, pastor? El misterio de la piedad. ¿En qué consiste? Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos declaramos esto? ¿Cuántos creemos esto? ¿Cuántos confesamos esto? Usted es iglesia. Es que esta es la confesión de todos los verdaderos creyentes. Y si usted se da cuenta, esta no es una visión sentimental de Jesús. No es una confesión nada parecida a aquella que da el evangelio de la prosperidad. No es esta que usted está leyendo. Esta confesión no es la imagen que manejan los místicos acerca de Jesús, ni el mundo, ni sus filosofías, sino que esta es la confesión que hacemos aquellos que hemos creído en el Dios verdadero. Y por lo tanto sabemos que Jesús, por cuanto Él es el Dios verdadero Salvador, por lo tanto Él debe ser reconocido, creído, alabado, amado, obedecido y exaltado y servido como Dios verdadero, pues Él es nuestro Dios Salvador. La iglesia, mi amada familia, es la reunión de creyentes que se reúnen para proclamar, aconsejar y enseñar y confesar como Pedro: tú eres el Cristo. O como Tomás: Señor mío y Dios mío. O como Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la iglesia verdadera que confiesa al Dios verdadero, cuyo nombre es Jesucristo. Desde la encarnación de la Virgen en el vientre de la Virgen María hasta su glorificación después de la muerte y resurrección, es la confesión que hacemos los creyentes acerca de Jesús, que Él es Dios. Amén. Nuestra cristología bíblica es la que nos define como cristianos verdaderos y parte de la iglesia verdadera. Pero ese es el primer elemento que vemos acá. ¿Cuál es el segundo elemento entonces? Si esta es la confesión, ¿cuál es el segundo gran elemento que constituye a una iglesia local como parte de la iglesia verdadera en todo el mundo? Pues el segundo gran elemento es que la iglesia verdadera tiene una sola autoridad. Una autoridad. Y esa autoridad es la Biblia. Claro, Jesucristo, pero ¿a través de qué? ¿Cómo Él nos gobierna? A través de su palabra. ¿Cómo lo sabemos? Porque una pregunta: ¿cuál fue la confesión que hizo Pedro? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Cuál fue la respuesta que le dio a Jesús? Tú eres el Cristo. Segundo, iglesia, ¿cuál fue la confesión que hizo Pedro a Jesús? ¿Tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios. La pregunta es: ¿quién le enseñó eso a Pedro? ¿Acaso él lo aprendió de la revista Vanidades? ¿De TV y novelas? ¿De National Geographic? ¿De dónde él aprendió? ¿De dónde él fue enseñado? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le mostró? ¿Quién le reveló a Pedro que el que estaba frente a él era el Cristo? Pues dice el versículo 17, Jesús le dice algo a Pedro. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el otro elemento que define a una iglesia local para que se le constituya o se le defina como iglesia verdaderamente cristiana? Es que todos adentro de esa congregación escuchan la voz escrita de Dios, la Biblia. Es decir, si nosotros vemos que en una iglesia local se predica y se enseña expositivamente la escritura, que van enseñándole a usted los versículos de la Biblia, no solamente se los leen y luego habla el pastor o el discipulador o el líder de sus chabacanadas o de su interpretación personal del texto. No, si usted va a un lugar donde lo que leen se le explican en el contexto en el cual fue escrito, para que usted entienda el por qué Dios dio esa palabra, esa es una iglesia. Esa es eclesía. Esa iglesia local es parte de la iglesia cristiana que hay en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la declaración y la confesión que se hace en una iglesia local de que Jesús es Dios solamente proviene de la revelación o iluminación que nos da la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el testimonio santo, público y mundial de que Jesús es Dios. Nadie puede conocer ni reconocer la deidad de Jesús sino a través de escuchar el evangelio de la preeminencia y la gloria de ese tal Jesús, quien es Dios verdadero. Solo la palabra de Dios es la única que nos puede enseñar quién es Jesucristo. Solo los que se sujetan a la Biblia son realmente los que entienden quién es Jesucristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice: bienaventurado eres ¿qué? ¿Pero cómo le llama? Simón Bar. ¿Sabe por qué? Esto es bien simple. Él le está diciendo de quién era el hijo. Jonás era el papá de Simón. Entonces no le llama Pedro, le llama Simón. ¿Pero por qué? Porque Jesús está haciendo un contraste, le está enseñando algo a Pedro y algo a nosotros, a su iglesia en todo el mundo. De que si nosotros hoy reconocemos que Jesús es Dios, que Él es Dios verdadero, no es por nosotros, es porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Es por gloria de Él y por don de Él que hoy tenemos la fe necesaria para creer en Jesús. Y creímos porque un día oímos el evangelio que testifica la Biblia acerca de Cristo. Es que Él está diciendo: bienaventurado eres tú, Simón Bar Jonás, es decir, Simón, hijo de Jonás. Wow, tú eres el hijo del gran Jonás. Pues ¿sabes qué, Simón? Eso no te ayudó en nada a ti, en reconocer lo que estás reconociendo. No es porque eres hijo de Jonás, no es porque eres profesional, no es porque tengas un título, no es porque tengas experiencia, no porque tengas pisto o no tengas pisto, no porque seas un buen técnico. Simón, no es porque seas hijo de Jonás, es que tú recibiste eso, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. Quiero que entendamos algo, mi familia. Por eso cuando Jesús le dice: no te lo he revelado carne ni sangre, significa que no hay filosofía en el mundo, no hay religión en el mundo, no hay ningún sistema filosófico, tradición o pragmático místico en el mundo que nos lleve al conocimiento y a la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Salvador, sino solo la palabra escrita de Dios, es decir, la Biblia es la que nos revela que Jesús es Dios. Amén, mi familia. ¿Entendemos esto? Es que ¿sabe qué significa la palabra revelar? Cuando Jesús le dice: eso no te lo reveló, la palabra revelar significa dar, conocer, contribuir o dar a entender o descubrir. Es decir, Jesús lo que le dice claramente es que el único que nos puede dar a conocer, nos puede descubrir, que nos puede revelar o iluminar de que Jesús es Dios en nuestro espíritu, es Dios mismo. Y Dios lo hace única y exclusivamente por medio de su voz, aquella voz escrita para nosotros, la Biblia. Por lo tanto, una iglesia verdadera no recibe ninguna revelación o iluminación por medio de un hombre. Amén.
Una iglesia verdadera, local, no recibe ninguna revelación o iluminación por medio de un hombre, sino solo por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la iglesia verdadera no está dirigida por ningún papa. La iglesia verdadera no está dirigida por ningún cuerpo de cardenales. La iglesia verdadera no está dirigida por ningún cuerpo de magisterios de hombres especiales. La iglesia verdadera no está dirigida por Joseph Smith, por Mary Baker y Joyce Meyer. La iglesia verdadera no está dirigida por Buda, por Krishna, Mahoma o por ningún político, economista o religioso en general. La iglesia verdadera no está regida ni dirigida por ningún ser humano de carne y de hueso, porque la iglesia verdadera solo está gobernada por Dios, por una sola autoridad única, su palabra, es decir, la Biblia, quien es nuestra fuente, verdadera autoridad de todo cristiano verdadero. La iglesia solo está dirigida por Dios mismo y a través de su palabra. Por lo tanto, en una iglesia local verdadera, en una iglesia local cristiana verdadera, la palabra de Dios es lo único que se necesita, es lo único que queremos y es todo lo que nosotros tenemos para saber hacer a aquello que Dios nos manda como eclesía. La Biblia es suficiente en una verdadera iglesia local. La Biblia es suficiente. Por eso yo no tengo por qué contarles de mi historia acá. Por eso que yo no tengo que llenarla con chabacanadas. ¿De qué me sirve a mí vestirme de payaso o vestirme de cualquier cosa aquí con un disfraz y contar las historias que los hagan reír, cuando la Biblia es suficiente para hacernos ver la deidad de Jesús? Somos eclesía. Somos eclesía. Somos llamados a ser diferentes por el hecho de que hemos sido redimidos y justificados por la sangre de Jesucristo. No nos reunimos para emular al mundo, ser igual que el mundo. Podemos traer en este púlpito al más sabio de todos los psiquiatras del mundo que nos instruya sobre la maravillosa mente del ser humano. Podemos traer al más grande de los científicos para que nos explique las maravillas del mundo. Podemos traer en este púlpito al más grande de los psicólogos actuales en el mundo para que nos hable la complejidad del comportamiento humano y sus problemas. Podemos traer al mejor payaso del mundo para que nos haga reír. Podemos meter la mejor tecnología a este lugar. Podemos tocar el más contemporáneo estilo de música. Podemos traer al más grande político de El Salvador, al presidente de la República, para que nos ilumine con su gran sabiduría. Podemos traer a quien querramos en este lugar, en este púlpito. Pero aún con todas sus enseñanzas, de nada serviría a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos son la palabra de Dios. Ninguno de ellos son la voz de Dios. Por tanto, ellos no tienen la verdad. Y si ellos no tienen la verdad, entonces la eclesía jamás podrá ser edificada, madurada, ni instruida por ninguno de ellos. Solo por la palabra de Dios. Solo por la Biblia. Solo por la Biblia. ¿Por qué? Porque la manera en que la iglesia, la eclesía es edificada por Dios es por medio de la revelación escrita, es decir, de su palabra. Por eso es que Jesús le dice, versículo 18, una vez más dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, aquí la palabra roca es un lecho rocoso. No está hablando de una piedra más grande que la anterior. Está hablando de todo el lecho rocoso sobre el cual se edifican las cosas. No está hablando de que ahí se constituyó a Pedro como el primer papa de la iglesia. Ni por cerca el contexto está hablando de eso, si usted está entendiendo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Que la iglesia de Jesucristo no se basa bajo la preeminencia o supremacía de Pedro o ningún ser humano, sino que precisamente Jesús se refiere a la declaratoria que él hizo. Cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dice, ok, tú eres Pedro,
Pero sobre esta roca, dice, sobre esa confesión que tú estás haciendo, que te la reveló mi Padre que está en los cielos, sobre esa confesión es que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Entiende usted, mi familia? Es sobre esa confesión, sobre esa revelación, ahora no, para nosotros escrita, que es la Biblia, es que se edifica la iglesia. La iglesia no se edifica tomando un cafecito juntos, hablando de nuestro pasado y nos riamos juntos. Es profetizándonos mutuamente la palabra de Dios, enseñándonos mutuamente la palabra de Dios. Por eso es que esta es una iglesia local completamente entregada al discipulado desde sus inicios. Porque esa es la práctica eclesiástica, es la práctica de la eclesía, el enseñarnos y motivarnos a las buenas obras por medio de la enseñanza de la palabra de Dios en toda su pureza posible. Aquí la palabra roca significa un lecho rocoso, y lo que Jesús está diciendo es que la base o lecho rocoso sobre la cual se va a edificar la iglesia para que esté firme todo el tiempo es sobre la autoridad de la revelación escrita de Dios, es decir, la Biblia. Por eso es que el único ministerio que realmente tiene la iglesia frente al mundo y entre creyentes, el único ministerio real es el ministerio de la palabra. Digan conmigo, el ministerio de la palabra, como lo dijeron los apóstoles en Hechos. El ministerio de la palabra, por eso es el único ministerio de la iglesia, es decir, el de la enseñanza, la predicación, la proclamación y el consejo de la palabra de Dios al mundo y a los creyentes, es decir, la Biblia. El único ministerio que tiene la iglesia, realmente no importa cuántos ministerios de servicio hay dentro de una iglesia local, todos se enfocan en una sola cosa: el ministerio de la palabra. Es en proclamar, en aconsejar y enseñar a Cristo Jesús por medio de la palabra escrita de Dios, es decir, la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la raíz de nuestra fe, es el poder de nuestra esperanza. La Biblia es la base de nuestra confianza en Dios. Por lo tanto, si una iglesia local no enseña con paciencia, con doctrina, dando el sentido exacto a la escritura, esa no, entonces no es una congregación de santos, no es una iglesia cristiana, es una iglesia anticristiana. Si en una iglesia local no se le enseña lo que se lee, sino que solo se lee y luego la persona que está ahí solo habla lo que quiere hablar, pero no le explica el texto, esa no es una iglesia cristiana, es una iglesia anticristiana. Porque la única fuente de revelación genuina y de autoridad dada de parte de Dios para nosotros recibir el testimonio que Jesús es Dios es la palabra de Él. Si no la entendemos, no podemos creer en Jesús. Así que cuando estamos hablando de una iglesia, estamos hablando entonces de la congregación de personas que viven bajo la autoridad única de la palabra de Dios, que viven y se congregan para tener un claro entendimiento de la palabra de Dios, enseñada por líderes y por pastores fieles, piadosos, purificados por la verdad y por el amor a los hombres por medio de la palabra. ¿Sabe para qué Dios nos congrega? Es para eso. Por eso es que la palabra congregación es llamado a reunión. Cuando usted se congrega como hoy lo hizo en la mañana, ¿sabe lo que usted hizo? Usted aceptó su llamado. ¿A qué? A siempre congregarse. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando usted no se congrega, ¿sabe lo que usted está haciendo? Rechazando el llamado de Dios a congregarse. Es como cuando un papá le dice a sus hijos: hijo, quiero que estés aquí a las 10 de la noche. Su papá le dio una orden y usted llega a las 12. Usted no aceptó la invitación, el llamado, la orden de Dios, de su papá. Así es con Dios. Congregarse es el llamado, la orden de nuestro general, la orden de Dios, que nos dicen: vengan para acá, hijos. Ahí vamos todos. Ahora, ¿para qué Dios nos reúne? Para entender su escritura. ¿Sabe dónde usted puede? No lo voy a leer, solo apúntelo y lo puede leer ahorita o lo lee en su casa. Vayas a Nehemías capítulo 8
y le hace el versículo 1 al 4. Y luego, del 1 al 4, puede leer lo demás. Lo que pasa es que después es una serie de nombres que aparecen de quienes estaban en esta reunión o congregación de santos. Y luego usted váyase del versículo 4, puede saltar al versículo 8, 9 y 10. Ahí va a entender para qué Dios nos congrega. Nehemías 8, del 1 al 4 y luego del 8 al 10, 11, por ahí. Mi familia, así que cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de la congregación de personas que viven bajo la autoridad de la palabra de Dios, que viven bajo el claro entendimiento de su palabra. Como dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, 24 a 25, es Hebreos 10, dice: y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y es por este uso de la palabra de Dios que usted y yo tenemos que hacer, mi familia. Es que por eso Jesús, cuando le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, que es sobre la revelación de que Él es el Cristo, es que inmediatamente luego de eso Jesús le dice lo siguiente a Pedro. Le dice el versículo 19: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. ¿Sabe por qué Jesús le dijo esto? Porque usted tiene que entender, recuerde, que el segundo gran elemento que constituye la iglesia verdadera es que nuestra única fuente de autoridad es mi familia, la Biblia. Por lo tanto, tiene que entender usted, solo hay una sola llave que abre las puertas del cielo, y es el Evangelio. No hay otra llave. No hay ninguna filosofía, ninguna obra humana, ninguna religión que pueda abrir la llave, que pueda tener o que constituya la llave del cielo. ¿Una llave para qué sirve? Lo único para que sirve la llave, ¿para qué son? Para abrir puertas. Cuando Él le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le dice: te entrego la llave, le está entregando la revelación. Le dice: esta revelación que mi Padre te dio, esa es la llave del cielo. Por lo tanto, Pedro y todos los demás discípulos, cuando ustedes prediquen el Evangelio, aquellos que crean en ese Evangelio que mi Padre te reveló, a ellos se les ¿qué? Las puertas del cielo se les ¿qué? Se les abre. Pero aquellos que rechacen esa revelación, ese mismo Evangelio que salva a otros, ¿qué va a hacer con ellos? Los dos condenará. Se cierra la puerta. La llave no es un poder especial como la tradición nos ha enseñado desde hace muchísimos años. La gente piensa que tener la llave del reino es un poder especial que Dios da a algunos seres humanos. No, a toda la iglesia. La iglesia, nosotros somos, por eso dice la Biblia que somos mayordomos. ¿Somos qué? Somos mayordomos del reino de Dios. Y se requiere que cada mayordomo sea hallado ¿qué? Fiel, dice la Biblia. ¿Y qué andan los mayordomos todo el tiempo? Las llaves. Pues la llave que nosotros andamos, que es la del cielo, es el Evangelio. Por eso que nosotros todo el tiempo predicamos el Evangelio, enseñamos el Evangelio, honramos a Dios con el Evangelio y predicando. Porque ese mismo Evangelio es la llave que le abre la puerta a la salvación a aquellos que creen. Pero a aquellos que no creen, los condenará y les cierra la puerta para siempre. Amén, mi familia. ¿Sabe por qué Jesús dijo esto? Para que usted entienda el poder de la palabra, el poder que tiene la palabra escrita, el Evangelio, el testimonio de Dios, la revelación, la iluminación de Dios. Por eso es que el segundo gran elemento que define a una iglesia local, si es cristiana o no, es el uso de la Biblia, su bibliología. Si el primer elemento fue su cristología, el segundo gran elemento es su bibliología. Por eso fíjese bien, si en una reunión de supuestos cristianos, sea dentro de una iglesia local, sea dentro de un grupo de casa, sea en un discipulado, en alguna reunión de trabajo que se llame cristiana, si solo se ocupan los versículos de la Biblia, solo se leen, pero no se explican, no se les hace entender el sentido correcto sobre el cual fueron escritos, y solo se dedica a la persona que está enseñando
a hablar de su vida, a hablar de otras cosas, ocupando nada más de apoyo la Biblia, ese lugar no es iglesia. Ese predicador no es iglesia. Él es un anticristiano. Porque cuando se fracasa en explicar el texto bíblico que se le ha leído en una congregación, esa congregación ha fracasado como iglesia. Solo hay un solo aspecto en que la iglesia de Cristo puede fracasar: cuando deja de enseñar verdaderamente, expositivamente la palabra de Dios. Al perderse la Biblia y sus doctrinas en la mente y el corazón dentro de una congregación, no solamente se cierra la puerta al inconverso de su salvación, sino que en esa congregación, porque ya no hay enseñanza verdadera de la Biblia, se pierde el discernimiento, el conocimiento del Dios verdadero y por tanto el temor a Él. Es que mire, cuando en una iglesia o en una congregación, en una familia supuestamente cristiana, usted que dice que tiene familia cristiana, etc. Cuando en una familia cristiana se desvían del uso de la escritura, cuando papá, el hombre, no explica expositivamente la escritura, no enseña expositivamente la Biblia, porque no estudia, porque es haraganote, porque no estudia, porque no le importa la Biblia, y deja que sus hijos, que la iglesia les enseñe. Si tú como papá, tú como hombre de familia, no asumes tu rol de enseñanza bíblica en tu casa, significa que tú ya estás caminando y tu familia en territorio de Satanás. Porque cuando Jesús le dice esto a Pedro, luego Él le dice a Pedro, versículo 20: entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Mesías. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Qué interesante que cuando Jesús les dice: ustedes tienen las llaves del cielo, ustedes tienen el evangelio y ya lo que va a salvar o perder a una persona, Jesús les da un mandamiento solo para ellos en ese momento. Dice: entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Mesías. Bueno, cualquiera puede decir: bueno, imagínense Pedro, espérate Señor. O sea, nos dice que tenemos la revelación y nos dice que no tenemos que hablarla. ¿Sabe lo que pasa? Que en ese momento recuerde que no había nacido la iglesia todavía. El Espíritu Santo no residía en ellos. ¿Se recuerdan ustedes? Amén. Eso fue hasta después de Pentecostés. Amén. Por lo tanto, aunque Pedro había recibido la revelación, él no tenía el conocimiento pleno acerca de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque una doctrina tan fundamental como la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección para nuestra resurrección, que hoy nosotros la conocemos, Pedro la quería impedir. Porque él no tenía el conocimiento pleno. Él sabía que Él era el Cristo, pero él no sabía que Él tenía que morir. No tenía el conocimiento pleno, no recibía sobre ellos el Espíritu Santo permanentemente. Por eso es que Jesús les dice, le mandó a callar, porque mientras no recibieran permanentemente el Espíritu Santo, iban a hablar sandeces, iban a hablar tonterías. Verdad mezclada con mentira siempre va a ser mentira. Y por eso Jesús dijo: no vayan. Sin embargo, cuando Jesús viene y comienza a enseñar, y Jesús se lo demuestra, cuando Jesús viene y comienza a enseñarles que Él tenía que morir, porque si no hay muerte no hay iglesia, si no hay muerte no hay salvación. Doctrina central, fundamental, el centro de toda la doctrina cristiana, Jesús se las comienza a enseñar, y viene Pedro y le dice: no, de ninguna manera eso te acontezca. A mí me da risa cómo lo lee Nelson, esa parte. Pero me da risa, Nelson, porque el sentido del texto en griego no es así. ¿Sabes qué es lo que hizo Pedro? Pedro lo agarró a Jesús como hombre. No le dijo: de ninguna manera eso te acontezca, le dijo. No lo voy a permitir. Y por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás.
¿Cómo es posible que aquel que había recibido la revelación de Dios hoy estaba impidiendo la parte central de la salvación, que era la muerte del Cordero? ¿Sabe por qué? Porque Jesús le respondió: me eres tropiezo. Pues no que, no que tocas acá, no que, no piensas en qué, lo que es de Dios, sino, wow, la gran advertencia de Jesús a su iglesia o eclesía. Cuando en una iglesia se comienza a predicar al gusto del oyente, cuando en una iglesia se comienza a enseñar los versículos bíblicos al gusto del que se congrega, al gusto del consumidor, cuando una iglesia se le predica cosas a los hombres que ellos quieren oír, lo que está de moda en el mundo, esa iglesia, ese predicador, ese sermón es un tropiezo al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no piensa en lo que Dios quiere que prediquemos, piensa en las cosas de los hombres. Cuando un papá no instruye a su hijo en la Biblia, cuando un padre de familia no le enseña la Biblia a sus hijos y a su esposa, ese hombre es un tropiezo para su propia sangre, porque no piensa en las cosas de Dios, piensa en su comodidad. Estoy cansado de trabajar, yo soy el que traigo el pan a la casa. Hipócrita. Porque ¿quién te da las fuerzas para hacer la riqueza? Dice la Biblia. Tú te debes a Dios. Y si Dios te dio familias, para que tú glorifiques con tu familia a Dios. Y qué terrible que nosotros no entendemos que cuando nosotros enseñamos lo que querramos, somos un tropiezo al evangelio. ¿Cuántas iglesias hoy en El Salvador predican temas solo motivacionales, de prosperidad material, de psicología barata, de sigue adelante, tú puedes, levántate, si habla mal contigo, saca la lengua y sigue adelante, miente para encontrar un trabajo, diles que sabes hacer de todo para que te contraten, vete a Estados Unidos mojado y no sé qué. Wow, o sea que tienes que romper la ley para irte. Wow. Cuando en una iglesia local te predican solo de temas de ayuda a sus adicciones, de cómo superar la infelicidad, en contra de la amargura, del estrés. Mire, ¿en cuántas iglesias se le predica, por ejemplo, a los corazones no regenerados de sus propios deseos no regenerados? Y eso es ser precisamente una piedra de tropiezo al evangelio. Porque la pregunta es, pastor, entonces, ¿qué debe de predicar una iglesia verdadera local? Lo que Jesús predicó. Cuando Jesús define la iglesia, Él comenzó a predicar. ¿Y qué es lo que Él predicaba? Dice la palabra, lo acabamos de leer, dice la palabra de Dios, versículo 21. ¿Qué es lo que la iglesia local debe predicar? Lo que Jesús predicó. ¿Y qué es lo que Jesús predicó? Versículo 21. Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Solo hay un solo mensaje que la eclesía verdadera predica en todo el mundo, en sus iglesias locales: la cruz. El mensaje de la cruz. No hay otro mensaje que una iglesia debe de predicar y enseñar y aconsejar que la cruz. ¿Por qué? Porque es a través de la cruz que usted y yo ahora somos iglesia. Precisamente ese es el corazón mismo de nosotros los cristianos, de la iglesia verdadera, el mensaje de la cruz. En este pasaje Jesús nos está enseñando a nosotros como iglesia precisamente que Él la primera vez que Él anunció la iglesia, Él anuncia su muerte a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sin muerte no hay iglesia. Sin muerte no hay remisión de pecados. No hay vida de iglesia. La iglesia surge porque Jesús murió y resucitó por nosotros. Amén. Y ese es el mensaje en el cual predicamos nosotros los creyentes verdaderos en todo el mundo. Y este es el tercer gran elemento que constituye una iglesia local verdadera: que la iglesia verdadera predica el evangelio de la cruz. Todo lo que predicamos tiene su enfoque en la cruz.
Si predicamos del amor, ¿en dónde terminamos? Iglesia, eclesía, si predicamos del amor, ¿en dónde tenemos que terminar? Por amor de Dios, en la cruz, donde Dios nos mostró su amor. Si tú piensas que Dios no te ama, tú te sientes solo y caes en esa bayuncada de decir, es que yo no sé si Dios me ama. Pues, ¿sabes qué? Te rodillas, tienes que voltear a ver a la cruz, porque es ahí donde puedes ver cuánto Dios te ama a ti. Si hablamos y si predicamos del amor en una iglesia, tenemos que terminar en la cruz. Si predicamos de la gracia, terminamos. Si predicamos de la misericordia de Dios, terminamos. Si predicamos acerca del perdón, terminamos. Si predicamos acerca de la bondad de Dios, ¿dónde vamos a terminar predicando? Si predicamos acerca del juicio de Dios, ¿dónde tenemos que terminar? Si predicamos acerca de la ira santa de nuestro Dios, ¿dónde tenemos que terminar? En la cruz. Si predicamos del castigo eterno al pecador, ¿dónde tenemos que terminar? En la cruz. Si predicamos acerca del pecado o en contra del pecado, ¿dónde tenemos que terminar? En la cruz. Si predicamos de la justicia de Dios, terminamos en la cruz. Si predicamos de la redención, terminamos en la cruz. Si predicamos acerca de la expiación, de la adopción, de la imputación, de la justificación, de la santificación, si predicamos de la glorificación eterna, tenemos que terminar en la cruz. Si predicamos del propósito de la vida, del propósito del matrimonio, de la prosperidad en la vida de un creyente, de la familia, de los hijos, ¿dónde tenemos que terminar? Por amor de Dios, en la cruz. La iglesia verdadera solo tiene un solo mensaje que dar al mundo: la cruz. Esto mismo que Jesús predicó. Por eso es que le digo, los que son anticristos son aquellos que se oponen al mensaje de la cruz. Que aunque se llamen pastores, si no predican el mensaje de la cruz de un púlpito, esa no es una iglesia cristiana verdadera local. No lo es. Es una congregación de anticristo. Así como Pedro quiso impedir la cruz y Jesús le llamó: apártate de mí, Satanás. Allí son las iglesias locales hoy que no predican la cruz. Las iglesias verdaderas no tenemos nosotros un mensaje superficial, psicológico, chistoso o de entretenimiento. No tenemos un mensaje filosóficamente posmoderno, sino un solo mensaje: la cruz. Por eso que la cruz no debe ser ocultada en ningún sermón. La cruz no debe ser ocultada en ninguna plática social, en el trabajo. Si usted se avergüenza de ser cristiano, usted no es cristiano. Porque lo que nosotros los cristianos nos caracteriza es el mensaje de la cruz. Los llevamos el mensaje de la cruz. Para unos es olor de vida, para otros el mensaje de la cruz es olor de muerte. Pero el mensaje de la cruz es el mensaje hermoso que nosotros predicamos día tras día: el evangelio de la gracia y de la preeminencia y la gloria de Cristo Jesús. Ese es nuestro mensaje. Es que mire, ¿sabe por qué Satanás no quiere que en las iglesias se enseñe doctrinalmente la Biblia? ¿Sabe por qué Satanás impide que se le exponga a usted la palabra de Dios de manera expositiva, como lo hacemos en esta iglesia y en otra mucha más del Salvador y del mundo? ¿Por qué Satanás impide que se predique, que se explique el texto en su verdadero contexto? Y lo que se hace es tergiversar el significado o solamente ocupar los versículos y comenzar a hablar cosas filosóficas o psicológicas. ¿Sabe por qué Satanás hace eso? ¿Por qué Satanás busca impedir el mensaje de la cruz en una congregación? Porque es lo único que salva al ser humano. Quite el mensaje de la cruz de un sermón. Quite el mensaje de la cruz en una entrevista radial, televisiva, en una reunión de trabajo, en un discipulado, y ahí no hay salvación. Por más que usted ponga a orar a quien que usted quiera orar, no hay salvación en ese lugar. Y por eso es que en las verdaderas iglesias confrontamos el error, el pecado de los miembros, aunque el miembro se enoje. Por eso es que nos confrontamos mutuamente. Esta iglesia es una iglesia que nos confrontamos mutuamente. Y hay gente que cuando se va dicen: es que aquí no, que aquí muchos controlan. Pues gloria a Dios. No es control, para ti es control. Porque dice la Biblia que el que habita en tinieblas no quiere venir ¿a dónde? Claro, no quiere ir a la luz, por eso no le gusta que lo confronte. Pero aquel que anda en la luz, claro que le gusta venir a la luz. Nos confrontan: gracias, mira, perdóname, no me da cuenta de mi pecado. No error, pecado, perdóname.
Tenés toda la razón, me duele lo que me estás diciendo y me da vergüenza frente a ti, pero tienes toda la razón. ¿Qué te puedo decir? Yo soy peor de lo que tú estás diciendo, tienes la razón, perdóname. Es que el que ama la luz, el que vive en la luz, todo el tiempo se expone a la luz. En una iglesia verdadera, por eso es que confrontamos el pecado y nos confrontamos y nos decimos de frente lo que vemos en el pecado del otro. Aunque el otro se pueda sentir juzgado, los que no viven en la luz se sienten juzgados claramente. Pero no lo hacemos por juicio, lo hacemos por amor. Fieles son las heridas del que te ama a ti. Así que la iglesia verdadera no está en el mundo para motivar a las personas que sean más positivas en la vida. No está para ayudar a las personas a que se encuentren en su propósito y significado en este mundo. La iglesia no existe para cumplirle las ambiciones personales a las personas o para proveerles un camino al evangelio de la prosperidad o a su orgullo. La iglesia es la congregación de los santos humillados, de los contritos de corazón, de los puros de corazón, de los pobres de espíritu que tiemblan ante la palabra. La iglesia es la congregación de los humildes, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de los que toman el yugo de Cristo porque su carga es ligera. La iglesia verdadera es la congregación de los que se aborrecen a sí mismos con tal de continuar su carrera, de los que renuncian a sus sueños personales para hacer y cumplir los sueños personales de Dios. Y ese es el cuarto elemento que constituye una iglesia local: negarse a sí mismo. Por el tiempo solo lo voy a leer y en el próximo culto, en lo siguiente, voy a explicarlo mejor. Si quiere quedarse, lo invito. Versículo 24 al 26 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? El cuarto elemento es que la iglesia verdadera se niega a sí mismo, tomando su cruz cada día. ¿Qué pasa si usted, como ser humano, obtiene todo lo que usted quiera? Haga el ejercicio mental conmigo. ¿Qué pasa si usted quiere tener un puesto político importante en El Salvador y lo logra? ¿Qué pasa si usted quiere ser el mejor empresario y lo logra? ¿Qué pasa si usted tiene todo el dinero que usted desea, toda la pleitesía que usted desea, todo el reconocimiento público que usted desea? Ok, haga el ejercicio que usted lo obtiene. Ok, perfecto, ya lo tiene. ¿Eso lo va a salvar a usted? Es más, una segunda pregunta: ¿eso va a glorificar a Dios? ¿Sabe qué es lo único que glorifica a Dios? Lo que procede de la voluntad de Él. ¿Cuántos padres, por ejemplo, de familia, hoy que Dios nos ha permitido establecer un colegio tan hermoso desde hace 2 años ya, podemos ver algunos padres, en algunos padres de esta congregación, la actitud anticristiana que tienen, en donde ellos lo que le meten a su hijo es que tú tienes que ser un hombre exitoso, el mejor empresario, el mejor profesional, el mejor no sé qué. No vayas a la iglesia, no seas cuca de iglesia, los pastores son unos haraganes, no hagas nada, no vayas a servir, tenés que aquí, tenés que allá, tenés que allá. Ok, su hijo gana todo, todo el mundo, su hijo gana todo el mundo, todo lo ganó. ¿Significa que con su vida glorificó a Dios? ¿Significa que eso lo va a salvar a su hijo? Lo que pasa es que si para usted el concepto de prosperidad y de éxito es lo que el mundo le dice, entonces su mente es mundana. Yo no estoy diciendo que es malo que usted ahorre para su hijo. No es de malo que su hijo, por favor, su hijo debería de estudiar maestrías y doctorados si es posible. Yo le voy a comentar algo. En este momento 3 pastores estamos sacando nuestro doctorado. 4 años vamos a echar la tesis. Yo soy a favor totalmente del estudio. O sea, no tengo ningún problema con eso. No estoy diciendo que su hijo no va a ser el mejor profesional. Puede ser el mejor profesional y mejor empresario. Pero ruego a Dios que verdaderamente sea un hijo de Dios que le sirva a Dios primero por sobre todas las cosas. Y eso le corresponde a usted.
le corresponde a usted como padre. Usted le está enseñando a sus hijos que se nieguen. ¿Cuántos papás tienen a sus hijos, por ejemplo, en colegios que no son cristianos? Son religiosos, pero no cristianos. ¿Cómo usted puede hacer que ellos no se nieguen a sí mismos para servir a Dios? ¿No se da cuenta que esa sabiduría que le están enseñando a su hijo es terrenal, animal y diabólica? Y el quinto elemento: la iglesia verdadera cristiana espera con temor y amor el regreso de su Señor. Jesús termina diciéndole a Pedro y a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vivir a la luz de la segunda gran venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da esperanza cada día de vivir, de caminar y de servirle. Eso, mi amado y mi amada, es el quinto elemento que constituye precisamente que una iglesia local es verdadera: el esperar el regreso de nuestro Rey bendito. Él ya no va a regresar para morir, Él va a regresar para reinar y juzgar con justo juicio a las naciones. Y esa es mi esperanza, es su esperanza. Yo sé que yo voy a resucitar porque Él resucitó primero. Yo sé que Él vendrá porque Él lo ha prometido. Y en una iglesia local, para que usted elija dónde congregarse, asegúrese que espere la segunda gran venida de nuestro Rey. Así que, ¿cómo reconocer una iglesia verdadera? Si confiesan todos los cultos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Que si tienen una sola autoridad en esa iglesia, que es la Biblia. No estamos hablando de un hombre. Que quien gobierna esa iglesia es la Biblia. Tercero, que se predica un solo evangelio: el de la gloria y la preeminencia de Cristo Jesús, de aquel crucificado y resucitado. Y por lo tanto, que se someten a la Biblia y predican solo la Biblia, para la iglesia, por la iglesia, porque ama la Biblia, porque es la suficiencia para ellos. En cuarto lugar, si es una congregación que se niega a sí misma, tomando su cruz cada día para hacer las cosas de Dios y no la de los hombres, esa es una iglesia verdadera. Y quinto, que espera, enseña con temor y temblor y amor el regreso de nuestro Señor. Amigos y amigas que están acá en esta mañana, Jesús es Dios. Y esta iglesia local es parte de la iglesia cristiana verdadera que hay en todo el mundo. Usted está acá, usted está en una muy buena iglesia. Una iglesia donde se predica la sana doctrina, en donde lo peor que a usted le puede pasar si se congrega aquí con nosotros, lo peor que le puede pasar es que usted glorifique a Dios todos los días de su vida. Vamos a orar.